Mientras en Sonora, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha por la desaparición del influencer ranchero 95. Fernando Angulo López, nombre real del creador de contenido, fue visto por última vez el 7 de abril en la colonia centro del municipio de Rayón. La fama puede abrir puertas, pero también puede sellar destinos. Y es que en el mundo donde los reflectores iluminan las sonrisas, también proyectan sombras muy oscuras. Todo comenzó el 7 de abril. A simple vista, fue un día cualquiera en los ranchos del norte de México. Pero para quienes seguían de cerca la vida de Fernando Angulo, mejor conocido como Ranchero 95, algo no cuadraba. Sin previo aviso, su presencia en redes sociales se esfumó. No más historias en Instagram. No nuevos videos en TikTok. Ni siquiera un mensaje en WhatsApp. Solo un silencio abrupto. Al principio, sus seguidores pensaron que se trataba de uno de esos descansos que los creadores de contenido suelen tomarse. Pero a medida que pasaban las horas, ese silencio empezó a oler diferente, a miedo, a presagio. Kimberly, su pareja, fue la primera en alzar la voz. Aunque su corazón sabía que algo estaba mal desde el primer minuto, decidió esperar. Un día. 2 días. Pero al quinto, su paciencia murió. Publicó una ficha de búsqueda, esas que nadie quiere ver circular sobre un ser querido. Te estamos esperando, escribió. Y el eco de sus palabras se extendió por todo el norte. Sin embargo, el silencio oficial fue aún más perturbador. La denuncia formal tardó 5 días en aceptarse y la ficha oficial no se liberó sino hasta el día 7. Y justo cuando la desesperación empezaba a convertirse en resignación, sucedió lo inesperado. Un nombre resonó en medio de la confusión: Omar García Harfuch. No cualquiera mueve a Harfuch. No cualquier caso lo arrastra a la primera línea. Su aparición solo podía significar una cosa: esto era mucho, mucho más grande de lo que todos pensaban. El 15 de abril, un hallazgo cambió el rumbo de todo. El vehículo de Fernando fue localizado en un ejido rural, al oriente de Hermosillo. Estaba abandonado, intacto. Ni escondido ni quemado. Como si lo hubieran dejado ahí, de forma deliberada, desafiando a quien se atreviera a mirar demasiado de cerca. Y fue entonces cuando comenzaron los cateos. Las autoridades, dirigidas personalmente por Harfuch, irrumpieron en varios puntos de interés. Pero uno en especial llamaría la atención del país entero: una propiedad vinculada a un nombre conocido en los pasillos del mundo digital y rural. Un supuesto colaborador de Marquitos Torres. ¿Qué encontraron? Aquí empieza la parte más escalofriante. No era una simple casa. Era un rancho fortificado. Seguridad privada. Sistemas de videovigilancia de última generación. Vehículos de lujo alineados como piezas de colección. Dentro, el panorama era aún más impactante: armas largas y cortas sin registro, relojes de marcas suizas cuyo valor conjunto superaba los 5 millones de pesos, fajos de dinero en efectivo, documentos que vinculaban operaciones financieras opacas y una serie de cámaras ocultas. ¿Qué grababan esas cámaras? ¿Qué secretos podían contener? Eso, amigos, es algo que aún está bajo una capa de silencio oficial que grita más de lo que oculta. Pero, esperen. Esto no es todo. Lo verdaderamente alarmante fue la red de relaciones que salió a la luz. Influencers, empresarios, funcionarios, corredores de apuestas clandestinas, todos, de una u otra forma, parecían enlazados a través de Ranchero 95. Un hombre que había empezado grabando carreras de mulas en los polvorientos caminos de Sinaloa, había, sin saberlo, o tal vez sabiendo demasiado bien, tejido una telaraña que ahora ponía en jaque a más de uno. Mientras la investigación escalaba, el silencio de los grandes nombres en las redes se volvió ensordecedor. Marquitos Torres no emitió declaración alguna. Kevin Castro, otro cercano, tampoco. Ningún colaborador, ningún amigo, ningún compa que antes reía a carcajadas junto a Fernando en sus videos se atrevía ahora siquiera a mencionarlo. ¿Estaban temiendo por sus vidas? ¿Protegían a alguien más poderoso? ¿O sabían una verdad tan oscura que el silencio era su único refugio? Las teorías comenzaron a multiplicarse en foros, grupos privados y videos anónimos: que Fernando grabó algo que no debía, que debía favores que no podían pagarse con dinero, que su desaparición fue un favor acordado, que su vida valía más ausente que presente. Sin embargo, más allá de especulaciones, los hechos eran incontestables.
La ficha de búsqueda se retrasó injustificablemente. El vehículo apareció como si alguien quisiera que lo encontraran. Los cateos revelaron una vida paralela de lujos y contactos. El silencio en torno a Fernando era orquestado, no accidental. Fernando Angulo, ranchero 95, se había convertido en el retrato vivo de una verdad dolorosa, que en algunos rincones de nuestro país, la fama no solo no protege. Puede ser tu sentencia. Y apenas estamos comenzando a escarbar en esta historia. Porque lo que viene a continuación es aún más impactante, las conexiones políticas, los intereses cruzados y el rastro de dinero sucio que podría arrastrar a muchos más a la caída. Lo que parecía un caso aislado empezó a volverse un laberinto sin salida. Cada paso que daban las autoridades destapaba una nueva cloaca, cada puerta abierta revelaba una conexión inesperada. Y mientras el operativo se expandía, la sombra de Ranchero 95 parecía hacerse más grande, más densa, más peligrosa. El 16 de abril, apenas un día después del hallazgo del vehículo, Omar García Harfuch ordenó una serie de cateos simultáneos en propiedades que, a simple vista, no tenían relación entre sí. Pero al juntar las piezas, el patrón era claro, todos los caminos llevaban a una misma red. Los informes oficiales hablaban de decomisos de armas y dinero, pero lo que no se decía en los comunicados era aún más perturbador. Documentos cifrados, carpetas marcadas con iniciales desconocidas, listas de pagos, videos comprometidos. Material suficiente no solo para desmantelar una red, sino para poner en jaque a figuras mucho más grandes de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Foros clandestinos, grupos cerrados de Telegram, canales de noticias alternativos. Todos especulaban, todos opinaban, pero nadie sabía con certeza qué tan profundo era el hoyo. Lo más alarmante era el silencio de las figuras públicas. Influencers que compartían cada desayuno, cada fiesta, cada simple paseo, ahora mantenían un mutismo absoluto respecto a Ranchero 95. La orden parecía clara, no nombrarlo, no mencionarlo, no recordarlo. Pero ¿por qué tanto miedo? ¿Qué había detrás de Fernando Angulo que lograba callar a tantos de un solo golpe? La respuesta empezó a perfilarse en una nueva línea de investigación, los financiamientos ocultos en el mundo de los creadores de contenido rural. Carreras de mulas, apuestas clandestinas, comercio de ganado sin registro, movimientos de efectivo sin control. Y en el centro de esa red, figuras carismáticas que aparentaban solo entretener, pero que en realidad tejían alianzas peligrosas. La imagen pública de Ranchero 95 era la de un joven sencillo, valiente, bromista. Pero tras bambalinas, las cosas no eran tan simples. Su rápido ascenso en plataformas como TikTok y YouTube no era solo fruto del carisma. Había algo más. Algo que ahora salía a la luz. Entre los documentos asegurados en los cateos se encontró evidencia de múltiples cuentas bancarias a nombre de terceros, movimientos millonarios en efectivo y registros de transacciones en criptomonedas. Nada de eso había sido reportado en sus redes. Nada de eso encajaba con el personaje que todos conocían. La pregunta inevitable surgía, ¿Fernando era solo un testigo incómodo o también era parte del engranaje? La presión mediática sobre las autoridades creció. Cada día que pasaba sin respuestas alimentaba más teorías, más suspenso, más miedo. El operativo liderado por Harfuch no solo buscaba encontrar a Ranchero 95. Buscaba desmantelar una red entera de complicidades, favores y silencios pagados. La fiscalía, en un movimiento inusual, comenzó a filtrar fragmentos de información a la prensa. Se están investigando nexos con actividades ilícitas, decían sin dar nombres. Pero la gente ya había hecho sus propias conexiones. Y en medio de este huracán, surgió otro dato escalofriante, algunas de las personas cercanas a Ranchero 95 también habían desaparecido. Colaboradores menores, amigos de fiestas, corredores de apuestas. Gente que, de repente, se desvanecía como si nunca hubiera existido. ¿Una limpieza silenciosa? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O simplemente el miedo de quedar atrapados en algo que lo superaba? Mientras tanto, la figura de Ranchero 95 se transformaba ante los ojos del país. De influencer simpático a símbolo de una verdad incómoda, que en los márgenes del espectáculo digital se esconden pactos oscuros que pocos se atreven a nombrar. El megaoperativo continuaba. Más casas allanadas. Más propiedades aseguradas. Más cuentas congeladas.
Pero el rastro de Fernando Angulo seguía siendo esquivo, como un